Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión nuevamente. Qué privilegio el poder compartir y estar juntos en este tiempo de escudriñar la palabra de Dios para nuestra edificación, exhortación y consolación. En este día vamos a hablar de un tema que es protagonista de nuestra historia, pero antes de ello le quiero pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra por este medio, Señor, y también dándote gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado de una manera impresionante, Padre, y tú has guardado nuestras vidas y nos has ayudado y nos has sostenido desde siempre y para siempre, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y gracias, Señor, porque tú eres un Padre amoroso que tiene cuidado de cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor, y lleva nuestras vidas cada día como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Señor, en esta hora te venimos pidiendo, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra sea depositada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros a través de tu palabra para romper todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenas noches, mis amados hermanos que ya están sintonizados a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy haciendo una aseveración. Todos nosotros somos protagonistas de una historia heroica. Una historia de sobrevivencia a pesar de todas las condiciones adversas que nos rodean, a pesar de todas las tormentas de la vida. Y aunque no nos sintamos de esa manera, aunque no veamos los resultados, aunque no parezca, aunque el mundo no lo reconozca, somos sobrevivientes en un mundo de maldad. Hay una historia que se está cumpliendo, que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Todos seamos conscientes o no, aunque sería mucho mejor si somos conscientes de ello, fuimos creados con un propósito en Dios. En el Salmo 139, versículos del 13 al 16, la palabra de Dios dice que cuando nosotros primero en Efesios nos habla de que fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos planeados desde antes de la fundación del mundo. Y en el Salmo 139, del versículo 13 al 16, nos enseña la palabra de Dios que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando estábamos siendo concebidos y cuando estábamos siendo formados, Dios estaba ahí viendo cada una de las cosas que estaba siendo formadas en función de cada uno de nuestros días que Él estaba diseñando. Es decir, que cada uno de nosotros vive una historia que es una historia que está planeada desde antes de la fundación del mundo por el Señor. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10 nos habla de que fuimos creados en Cristo Jesús, somos hechura de Él en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay una historia que nosotros estamos viviendo. Podríamos hacer la comparación de una película en la cual nosotros somos los primeros actores de esa película, seamos conscientes o no. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 138:8 que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. No es que seamos marionetas, no es que seamos títeres de Dios, sino que Dios a través del convencimiento por su Espíritu Santo nos va guiando en ese plan que es un plan de bien y para darnos un futuro y una esperanza, un plan para llevar nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento, un plan que si Dios no lo tuviera establecido para nosotros, seguramente nuestras vidas no serían de ninguna manera como son ahora, con la calidad que son ahora, con las bendiciones que tenemos, porque estaríamos siguiendo nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte.
puede ser en ese protagonismo de esa historia, puede ser que las personas no hablen de nosotros, que no seamos ni ricos ni famosos aquí en la tierra, pero si vivimos conforme al propósito de Dios y lo estamos viviendo, somos famosos donde más importa, somos famosos en la corte de nuestro Padre Celestial. Y quiero decirle que el propósito de Dios para usted y para mí no tiene nada que ver con ser exitoso, rico, famoso al estilo del mundo. Tiene que ver en primer lugar en ser salvos, en segundo lugar en hacernos cargo de nuestras propias vidas, con la ayuda de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, como dice el Salmo 16:32, que más vale el hombre que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Tiene que ver con honrar a nuestros padres, como lo dice Efesios capítulo 6, versículos 2 al 3, que honremos a nuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa y nos irá bien en la tierra y nuestros días serán prolongados. Tiene que ver con sacar adelante una familia y cada uno de nosotros de alguna manera lo está haciendo. Quizá no lo está haciendo perfectamente, pero estamos caminando en ese proceso. Partimos en algún momento de nuestras vidas de cero y vamos caminando y vamos creciendo en ese propósito y vamos formando una familia y vamos dirigiendo una familia y vamos estableciendo una familia, y eso es algo heroico, no es algo que puede hacerlo cualquiera. Ahí vemos cuántas familias disfuncionales, cuántas familias que se van al traste y que dan al traste y que no se sostienen, y sin embargo usted y yo, con la ayuda del Señor y con la dirección del Señor, estamos construyendo una familia al estilo de lo que dice la palabra en el Salmo 127 3 al Salmo 128 3. Y lo vamos a leer. Dice la palabra en el Salmo 127, 3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y este pasaje nos dice que nosotros somos los que estamos direccionando la vida de nuestros hijos. Y mire, seamos conscientes de ello o no seamos conscientes de ello, estamos, por el hecho de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y somos salvos, el Espíritu está obrando para que nosotros dirijamos a nuestros hijos a un puerto seguro. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en primer lugar, nosotros y nuestra casa seremos salvos, y en segundo lugar, que la bendición que significa el ser salvos y el ser hijos de Dios alcanzará a nuestras 1000 generaciones. Somos constructores de generaciones, y como constructores de generaciones somos también constructores de naciones, y eso no es una cosa para cualquiera, eso requiere heroicidad. Usted y yo estamos siendo protagonistas de una película heroica, principalmente en un tiempo en el que para ser cristianos tenemos que luchar contra la maldad que está en el mundo por todos lados. No somos poca cosa. Necesitamos entender que somos los hijos de Dios, somos valiosos para Dios y somos valiosos para el mundo, aunque el mundo no lo reconozca. El mundo lo va a reconocer tarde o temprano, cuando ya la iglesia no esté acá y la maldad se incremente terriblemente. El mundo reconocerá que nosotros estábamos haciendo una diferencia, que nosotros éramos héroes en medio de un mundo lleno de maldad, donde luchábamos aún a veces aunque sea de una manera incorrecta, pero luchábamos por ser diferentes, luchamos por caminar en santidad, luchamos por obedecer la palabra de Dios en medio de un mundo que no facilita absolutamente nada las cosas, y eso hace de cada uno de nosotros un héroe, hace de cada uno de nosotros un protagonista de una película y de el héroe de una película. Y sigamos en cuanto al Salmo 120, en cuanto a la construcción de una familia. La palabra de Dios dice en el Salmo 128, versículos del 1 al 3, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y notemos algo que dice este pasaje. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. No dice que la esposa y que los hijos anden en sus caminos, pero por la influencia de nosotros, de cada uno de nosotros como creyentes, nuestra pareja será edificada y le irá bien, y nuestros hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. Y ese plantas de olivo significa que producirán un aceite agradable al Señor, y el aceite es el fruto de morir a nosotros mismos, el fruto del Espíritu. Entonces, acá cada uno de nosotros, aún en nuestras deficiencias y aún en nuestras faltas de conocimiento, pero por el hecho de ser creyentes en un mundo que está dominado por la maldad, eso ya nos hace diferentes y eso ya nos hace heroicos. ¿Por qué razón? Porque estamos nadando en contra de la corriente. Ser verdaderamente un creyente convencido, un creyente temeroso de Dios, un creyente obediente a la palabra de Dios en un mundo como el de hoy, no es para cobardes. De hecho, la palabra de Dios lo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 12, dice que el reino de los cielos sufre oposición y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Y eso de ser valiente y de ser esforzado, eso es de cada creyente que está caminando en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, colaborando en la obra del Espíritu Santo, de llevar su vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero también el propósito de Dios tiene que ver con crecer en el conocimiento de Él, como dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso también en un mundo que es anticristiano, en un mundo que está lleno de filosofías, lleno de pensamientos, lleno de argumentos que son contrarios a Dios, en un mundo que se está rebelando abiertamente en contra de Dios, que usted y yo, siendo minoría, permanezcamos firmes en la palabra de Dios. Eso nos hace héroes en medio de un mundo que, aunque no lo reconozca, pero un mundo que lo va a tener que reconocer. El sacar adelante una familia en un mundo en el que la ideología es destruir la familia, y mantener una familia unida, consolidada, reunida, una familia avanzando en el Señor, eso implica heroísmo. Y también honrar a los padres en un mundo que los deshonra, en un mundo cuya filosofía es deshonrarlos, abandonarlos, usarlos y después tirarlos a la basura. El hecho de que nosotros honremos a nuestros padres también nos hace no solo diferentes, sino que nos hace héroes en un mundo que está que está saturado de maldad. El que estemos buscando el conocimiento de Dios, el que usted esté escuchando esta enseñanza, esté escuchando esta prédica, y el hecho de que usted asista a una iglesia y de que tenga interés en conocer más y más de la palabra de Dios, eso también es heroico en un mundo que quiere que conozcamos muchísimas cosas más, que nos satura de información, pero no nos satura de conocimiento de Dios. Un mundo que trata de ocultar el conocimiento de Dios y de saturarnos de información terrenal, mundana, humanista, etcétera. El mantenernos fieles buscando del Señor, eso es heroico en un mundo lleno de maldad. Y también tiene que ver con el propósito de Dios, tiene que ver con hacer las cosas como para Dios y para su gloria, como nos enseña Colosenses capítulo 3, versículo 22 y 24 al 24. Y en un mundo
que está haciendo las cosas por egoísmo, por placer, por vanagloria, para beneficiarse a sí mismo, no importa a quién perjudica. El que usted y yo busquemos, aunque sea de manera imperfecta, hacer las cosas como para Dios, nos hace héroes en medio de un mundo de maldad, nos hace protagonistas heroicos de una película que se llama Vida. Puede que no hayamos alcanzado o no hayamos hecho las cosas de la mejor manera posible, que hayamos cometido errores, pero muchas veces hemos enderezado el rumbo, hemos aprendido de nuestros errores, hemos retomado el rumbo mejorándolo. Estamos en el camino y aún es el tiempo de seguir enderezando el rumbo y perfeccionándolo y hacerlo mejor con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero puede que nos hayamos equivocado, pero eso de que nos hayamos equivocado no quita el hecho de que usted y yo, en medio de un mundo de maldad, viviendo unas vidas que cada día tratan de agradar más al Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros fracasos, ello nos hace héroes. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, que 7 veces caerá el justo, mas se levantará. Y en Salmos dice que el Señor no dejará caído al justo. Estamos viviendo en un mundo lleno de maldad y nosotros vamos en contra de la corriente del mundo. Usted y yo como creyentes vamos en contra de esa corriente y eso nos hace quizá no héroes para el mundo. En el mundo nos podrá poner etiquetas de fanáticos, radicales, locos, lo que quiera, pero donde verdaderamente importa, usted y yo somos heroicos y es en la corte del reino celestial. Pero no somos héroes por nosotros mismos, somos héroes porque la palabra de Dios mora en nosotros, Cristo mora en nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es el Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo, nuestro amado Padre, quien lleva nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto y lleva adelante sus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Usted no acepte las etiquetas que le puedan poner los demás, porque las únicas etiquetas que valen son las etiquetas que Dios nos pone y la palabra de Dios nos dice que delante del Señor, usted y yo somos hijos amados de Él y usted y yo somos santos, usted y yo estamos siendo perfeccionados, usted y yo somos luchadores y vencedores por medio de aquel que nos amó en medio de un mundo lleno de maldad. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y por qué somos más que vencedores? Porque vamos en contra de la corriente del mundo, estamos nadando en contra de la corriente para establecer un reino y un reino inconmovible que es el reino del Señor. Hemos superado, muchos de nosotros hemos superado una historia caótica, familiar, venimos de familias resquebrajadas, de limitaciones económicas, de limitaciones educacionales, de limitaciones sociales, pero estamos aquí y ahora, somos sobrevivientes en un mundo de maldad y sobrevivientes de una buena manera. No estamos sobreviviendo porque somos delincuentes, porque somos corruptos, porque somos asesinos, porque somos narcos. No estamos sobreviviendo de ninguna de esas maneras. Estamos sobreviviendo en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, que es contraria a la voluntad del mundo, y eso nos hace heroicos. ¿Qué es realmente un héroe? Un héroe es alguien que sobresale por encima de todos los demás. Y usted y yo estamos sobresaliendo, aunque no lo veamos, aunque no nos sintamos así, aunque nadie lo reconozca. Pero en la práctica y en la realidad, usted y yo somos diferentes en un mundo, nadando en un mundo contra la corriente, en un mundo que se está yendo al abismo, y usted y yo estamos siguiendo camino al cielo. No solo somos sobrevivientes, somos influencia en un mundo de maldad. Y somos influencia
porque primero que nada, un cristiano es alguien que no es pecador y por lo tanto no está contribuyendo a aumentar la maldad en el mundo. Y peor aún, un cristiano más puede ser un delincuente menos en la calle, y eso ya es influencia. Por el otro lado, la palabra de Dios, somos luz, dice que somos luz y que somos sal en la tierra. Quizá no seamos la mejor sal, quizá no seamos la mejor luz, pero somos sal y somos luz, y de alguna manera usted y yo estamos poniéndole una barrera a la maldad en nosotros mismos, una barrera a la maldad en nuestras familias, una barrera a la maldad en nuestro medio ambiente. Y aunque el mundo no lo reconozca, el día que la iglesia sea arrebatada una de dos, va a pasar una de dos. El día que la gente impía muera y se dé cuenta que ellos van al infierno y que nosotros vamos al cielo, ahí van a reconocer que éramos influencia y que no nos hicieron caso. Esa es una. Y dos, el mundo va a reconocer que somos influencia el día que la iglesia sea arrebatada y la maldad se incremente. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no está en plena acción y no lo estará hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? Por lo menos una de las cosas que lo detiene es el cuerpo de Cristo, porque somos luz y somos sal para evitar el avance de la maldad. Si el mundo no nos tuviera, el mundo sería mucho peor de lo que es. Si el mundo no hubiera tenido a los cristianos, el mundo ya no existiría, la maldad hubiera sido de tal manera que se hubieran autodestruido. Sin embargo, el mundo sobrevive y el mundo sigue avanzando en muchos aspectos porque los creyentes estamos acá. Y solo le voy a poner un ejemplo para que vean, para que valoremos que no somos cualquier cosa y para que valoremos y para que no aceptemos esas etiquetas negativas que el mundo nos quiere dar y que a veces nos confunden, o que aún a veces los hermanos nos quieren dar y nos confunden. Recordemos algunos puntos esenciales en la historia de la humanidad. La primera influencia de los cristianos es que fueron luchadores en contra de la esclavitud. A raíz de la lucha de los cristianos, la esclavitud desapareció en el mundo y dio lugar a la Edad Media. Pero ese régimen tampoco era perfecto y la influencia de los cristianos hizo la evolución a un sistema mejor, que era el capitalismo. Es cierto que el capitalismo tiene muchísimos defectos, pero significó un avance en el mundo, y ese avance surgió de los talleres que las iglesias cristianas establecieron en sus localidades y agruparon a los artesanos para que se convirtieran en empresarios. El capitalismo surge en los conventos y surge en las iglesias a raíz de la organización de los obreros para que pudieran poner sus propios talleres. También a raíz de la influencia del cristianismo se crean los hospitales, las escuelas, las universidades, los hospicios, los asilos de ancianos. En obediencia al mandato de la palabra de Dios, de dar de comer a los hambrientos, de visitar a los enfermos, de sanar a los enfermos, de cuidar a las viudas, a los menesterosos, a los huérfanos. Todas esas cosas surgen de la influencia de la iglesia cristiana en el mundo. Si la iglesia cristiana no existiera, el mundo no tendría esas cosas y el mundo estaría muchísimo peor de lo que está el día de hoy. Somos baluartes, somos fortalezas en contra de la maldad en el mundo, aunque no seamos perfectos, pero lo somos. Y lo somos porque el Espíritu Santo mora en nosotros, Cristo mora en nosotros. No importa lo que diga el mundo de usted, lo que digan los demás, importa lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios de usted y de mí? Somos hijos amados en quien Él se complace. Y aunque no nos lo diga directamente la palabra, nos lo sugiere cuando en Cantares capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios nos dice: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso
tu aspecto. En Romanos capítulo número 8, versículo 37, la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores, aunque no lo sintamos, aunque no veamos victorias en ciertas áreas de nuestra vida. El hecho de haber llegado hasta acá y el hecho de no haber cedido a la presión del mundo, a la presión de la maldad, eso ya nos hace más que vencedores por medio de Cristo, porque no hemos seguido lo que sigue todo el mundo, no hemos seguido lo fácil, hemos seguido el camino que es contrario a lo que todo el mundo hace, el camino que es cuesta arriba, no el camino que es cuesta abajo. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aunque el mundo diga que somos inútiles, que no servimos, usted y yo servimos para aquello para lo cual fuimos creados. Usted y yo servimos para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Usted y yo servimos para cumplir esas obras que el Señor determinó de antemano para que anduviéramos en ellas, y las vamos a hacer y las estamos haciendo, y lo que importa es lo que el Señor piense de nosotros, no lo que los demás piensen de nosotros. Lo que vale para la verdadera vida, para la vida eterna, para la vida permanente, es lo que dice Dios, no lo que dice la gente. Nuestra vida no depende de las personas, no depende de lo que digan ellas. Nuestra vida depende de lo que dice el Señor. El Señor nos habla a cada uno de nosotros con amor. La gente puede hablar de nosotros con envidia, con celos, con división, con contienda, con egoísmo, por avaricia, por codicia, por cualquier cosa, por envidia, básicamente envidia, celos, o simple y sencillamente porque están enojados, porque no hacemos lo que ellos quieren. Y estoy hablando no solo de la gente del mundo, estoy hablando de la gente cristiana o que se dice cristiana, pero ni lo que los hermanos digan, ni lo que dice el mundo es realmente relevante e importante para nuestras vidas. Lo que es relevante e importante para nuestras vidas es lo que Dios dice. Y usted y yo, luchando por ser creyentes en un mundo saturado de maldad, somos protagonistas de una historia, somos los primeros actores de una historia que se llama vida, somos los héroes de una película que se llama vida. No importa cómo se sienta, no importa cómo esté el día de hoy. Usted llénese de ese pensamiento, que es más que vencedor, que todo lo puede en Cristo que le fortalece, que va superando situaciones de su vida para que su vida vaya en crecimiento, que es un hijo amado en el que Dios se complace, y refúgiese en Él. No se desanime, no se frustre, no esté decepcionado, no esté cansado. Esas son las obras de las tinieblas que quieren venir en contra suya para evitar que siga adelante, pero no tenemos por qué aceptar esas cosas, la decepción, el desánimo, la frustración, el cansancio, y cualquier otra emoción negativa, no tenemos por qué aceptarla. En Cristo Jesús, recordemos, somos más que vencedores, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestro reposo, nuestro descanso. Con las pocas fuerzas que nos queden, vengamos al Señor de nuevo, vengamos al reencuentro cuando estamos cansados, cuando estamos cargados por las situaciones de la vida, porque a veces debemos reconocer que aunque somos más que vencedores, no todo el tiempo tenemos una actitud de vencedores. A veces nos agobian las cosas que están pasando a nuestro alrededor, nos cargan. Sin embargo, la palabra de Dios nos da la respuesta. Jesús nos dice: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo.
reposo. No debemos olvidar tampoco el venir al Padre, que nos va a llevar a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo, que nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos infundirán aliento y nos llevará adelante hacia la victoria sobre esas circunstancias, esas situaciones que nos agobian, que nos frustran, que nos desesperan, que nos desaniman, que nos decepcionan, etcétera. Y podemos también recurrir al Espíritu Santo, que renovará nuestras fuerzas y nos ayudará a levantar de nuevo el vuelo. Recordemos lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu es nuestro ayudador, y ayudador en todas las cosas. ¿Y ayudador para qué? Para que caminemos y continuemos en ese plan de que el Señor tiene para cada uno de nosotros, en su buena, agradable y perfecta voluntad. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 27, que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre para conforme a la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que seamos más que vencedores, que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece, que salgamos adelante en todas las situaciones, así que no tenemos por qué desanimarnos. Cuando nos sintamos desanimados, recordemos que aún tenemos fuerzas para hacer lo básico, y lo básico es regresar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para encontrar en ellos nuestra fortaleza, para encontrar en ellos nuestra victoria, para encontrar en ellos ese espíritu heroico que se requiere para vivir en este mundo de maldad y vivir de una manera diferente buscando al Señor. Hoy el mundo está presionándonos de todas las formas posibles para que abandonemos nuestra fe, pero usted y yo tenemos suficiente heroicidad en nosotros, y te contamos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para no ceder a esa tentación, para seguir siendo más que vencedores, para no ser derrotados en nada, para recordemos que todavía el final de la historia no está escrita. Vamos hacia el final de la historia, y en el final de la historia, que ya todos, la mayoría lo leímos, somos más que vencedores y el diablo es más que derrotado. El diablo se va permanentemente al infierno, y usted y yo vivimos en la Nueva Jerusalén, en la presencia del Padre, del Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Si usted está caído, postrado, desanimado, es tiempo de levantarse y seguir adelante, siendo el principal protagonista de esa historia, de esa película que es su vida. Somos más que vencedores, y vamos a seguir siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esas emociones negativas, esos sentimientos negativos son temporales, pero lo que es permanente es lo que dice el Señor de usted y de mí. Somos más que vencedores, todo lo podemos, siempre en Él, no por nosotros mismos, no por nuestras fuerzas. Muchas veces el desánimo, la decepción, la frustración y todo viene por querer resolver las cosas a nuestro modo, en nuestros tiempos y con nuestros recursos, pero esos son anuncios y oportunidades de que regresemos a los recursos del Padre, al plan del Padre y al tiempo del Padre, para que alcancemos la victoria que Él tiene para cada uno de nosotros. No es el plan de Dios que ninguno de sus hijos sea derrotado. El plan de Dios es que todos nosotros seamos más que vencedores, y lo vamos a hacer porque vamos a alcanzar esa vida eterna que Él tiene para cada uno de nosotros. Y mientras vamos camino a ello, vamos a ir venciendo toda dificultad, toda obra de las tinieblas, toda maquinación del diablo, porque estamos en Cristo, estamos parados en su palabra y estamos siendo fortalecidos y guiados por su Espíritu Santo. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Espero que esta haya sido una
enseñanza de bendición, que sea una enseñanza de fortaleza para su vida, de levantarse a pesar de las circunstancias que pueda estar atravesando en este momento. Recuérdese que las circunstancias son temporales, mas el plan de Dios es eterno y permanece para siempre, y nuestro Padre no cambia, y como Él no cambia, no cambia ni nuestro amado Señor Jesucristo ni el Espíritu Santo, y lo que ellos hicieron en el pasado lo harán de nuevo en el presente y en el futuro, y nos levantarán y saldremos de cualquier situación en la cual nos podamos encontrar en este momento. Muy bien, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales. Además, les recuerdo que está nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, para que pueda seguir edificando su fe, y lo esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche. Recuérdese, viernes a las 7 de la noche es nuestra siguiente cita para seguirnos edificando en la palabra del Señor. Mientras ese día llega, permítame que ore por usted y para quedar despedidos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de ser edificados, exhortados y consolados por tu bendita y maravillosa palabra, y por la dirección de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, que tu palabra quede sembrada y establecida y sellada con fuego en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor, para fortalecernos, Señor, en esta batalla que tenemos en medio de un mundo de maldad, para seguirte, Señor, y para seguir creciendo en ti, Padre, y alcanzar esos buenos propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú no nos dejas solos, y gracias, Señor, porque tú nos has garantizado que cumplirás tu propósito en nosotros, Señor. Gracias, mi Dios todopoderoso y Padre nuestro, Señor. En esta hora venimos pidiéndote por cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo que permanece en nosotros permanezca también sobre ellos, Señor, atrayendo a aquellos que todavía no te conocen al conocimiento tuyo, a los que están en el camino del Hijo pródigo, al arrepentimiento, para que regresen a ti, a los que se han debilitado en la fe o se han enfriado en su amor, que esos dones sean activados en su corazón y ellos sean fortalecidos, afirmados y establecidos de nuevo en ti, Señor. Y además, Padre, que tu Espíritu Santo sane, restaure, liberte, fortalezca, guarde, Señor, afirme a cada uno de nosotros, Señor, en tus caminos, Padre, y en esa decisión hermosa y maravillosa que tu Espíritu Santo nos llevó a tomar de entregarle nuestras vidas a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, un lindo jueves y viernes, y primeramente Dios, si el Señor lo permite, nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Mientras tanto, les envío un abrazo. Bendiciones para todos.